Buenas tardes, sexto año, otro videíto, otro formato que es el que nos pidió Rosa, no perdamos el vínculo. Mónica también está haciendo un trabajo importante con el curso, con ustedes. Bueno, desde que frenamos en las vacaciones de invierno, hay menos recepción acerca de los trabajos. Quiero ver a ver qué es lo que pasa. Bueno, repasamos un poquito qué es lo que venimos trabajando. Hicimos un primer trabajo que tenía que ver con las definiciones del trabajo, los diferentes tipos de trabajo, el teletrabajo, un segundo trabajo que se correspondía a la globalización y después trabajamos con los derechos humanos. Acá no me abre esta página, ahí viene, ahí está. Bueno, estas son las cosas que tiene bueno, el trabajo tenía que ver con esto, ¿sí? Lee, investiga y luego responde. ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, acá no hubo grandes problemas, ¿sí? Yo les mandé las páginas del libro. Esta pizarra las paso en el grupo de ustedes, así lo pueden tener, ¿sí? Las páginas que tienen que leer son estas. Derechos humanos, derechos de todos, ¿sí? Son 4 páginas que nos brindan la información para responder este cuestionario. ¿Dónde encontré mayor dificultad? En las preguntas que pone el autor del libro, ¿sí? Yo hago estas preguntas hasta la letra H, ¿sí? Bueno, nombra algunos organismos nacionales e internacionales que se han creado para cuidar los derechos humanos. Acá no hubo problemas tampoco, sí. La ONU, UNICEF, sí, han respondido bien. Acá, el artículo 41 y el artículo 42, sí, en esta sí encontré dificultad y encontré que la han respondido sí, como responde la mayoría. Si uno pone bien y todos responden eh, o responden que sí se cumplen, ¿sí? La pregunta tenía que ver con esto. El artículo 41 y 42 agregados últimamente en la Constitución Nacional. ¿Se cumplen o no se cumplen? Y la respuesta es que no se cumplen, ¿sí? Pero tenemos que interpretar qué es lo que nos dicen estos artículos. El artículo 41 habla de que tenemos derecho a vivir en un ambiente sano. Así que esté escrito en una ley, en un artículo, no quiere decir que se cumplan. A ver, acá está, artículo, todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, ¿sí? Es más bien una expresión de deseo. ¿Sí? Está en el artículo, está en la Constitución, pero no se cumple. Todos vemos que, por ejemplo, las curtiembres acá no cumplen con los requisitos que se necesitan. Vivimos a pocos metros de uno de los ríos más contaminados del mundo, sí, que es el riachuelo. Entonces, eso no se cumple. Entonces, la respuesta es no se cumple. El artículo 41 no se cumple. Y el artículo 42 que dice que todos los usuarios de bienes y servicios tienen derecho a una relación de consumo, tienen derecho a la comunicación, a que se nos explique qué es lo que compramos. Y este es otro artículo que no se cumple tampoco, ¿sí? No sé, a ver, nunca compraron algo que ustedes creían que era de una forma, nadie les explicó lo que iba a pasar después y nadie los informó. Entonces, ese artículo tiene que ver con eso. Todos tenemos derecho a que se nos informe detalladamente de lo que compramos. Por ejemplo, esto incurre mucho las compañías de celular. Ahora ya no tanto pero antes vos comprabas un celular, te decían, sí, es una tasa fija, y a los 2 meses o a los 3 meses te viene una factura tremenda y nadie te explicó, nadie te avisó que te va a pasar eso. Entonces, eso están violando el artículo 42. ¿Sí? Pasa con eso, pasa con la televisión, ¿sí? Uno contrata una cadena de televisión, te dan todos los canales bonificados, a los 6 meses nadie te avisa que esa bonificación caducó y te viene una factura, un misil en la factura que, bueno, entonces tiene que ver con eso, ¿sí? El artículo 41 y el 42 los leen, los reflexionan un poquito y eh, establecen esas respuestas.
Este es el ejercicio que más dificultades tuvo en este trabajo práctico. Y después, este ejercicio en el que tenían que hacer un cuadro con 3 columnas, ¿sí? Poniendo todas las variantes que da acá el libro. Yo esto lo estoy marcando acá con el mouse, ¿sí? Por ejemplo, la creación de las Naciones Unidas. ¿Cuándo fue? ¿En la segunda generación? ¿En la tercera generación? Yo lo que opté acá, como el ejercicio tiene un poco de trampa, no sé por qué lo hicieron así, no lo hice yo, lo hizo el autor del libro, pongan 2 columnas, ¿sí? Pongan una columna que digas derechos humanos de segunda generación y derechos humanos de tercera generación. La dividen la hoja en 2 y ponen de un lado y del otro. Recordemos que los derechos humanos de segunda generación son los que tienen que ver con, con la equidad, con el equilibrio, con la cuestión económica, y los derechos humanos de tercera generación son los últimos dictados después de la Segunda Guerra Mundial, son los más nuevos, ¿sí? Entonces, ahí está el nudo de donde quedaron estos trabajos prácticos. Entonces, para seguir avanzando necesito que terminen bien este, ¿sí? Y avanzar hacia el siguiente. ¿Cuál es el siguiente trabajo práctico? Es este que muestro acá, que lo mandé por mail, ¿sí? Ustedes tienen que observar la película Tiempos Modernos, ¿sí? Y responder este cuestionario. ¿Qué época cree que representa la película? Fundamenta tu respuesta. ¿Sí? La respuesta la fundamentan a partir de lo que ven, ¿sí? No de lo que los datos que da, porque acá, por ejemplo, acá uno de los datos dice, bueno, que la película es de 1936. Bueno, pero ¿qué época representa? Esa es la pregunta. En las primeras imágenes de la película se ve a los obreros que caminan a sus respectivos lugares de trabajo. Después el director coloca una imagen, la imagen de un rebaño de ovejas caminando. ¿Qué intenta expresar el director con esta imagen? A ver si podemos ver la imagen. Vamos a aprovecharnos de la tecnología, esto que hoy podemos hacer. ¿Sí? Ahí, a ver si puedo compartir la pantalla sin sonido. Bueno, aprovecho para decirles, bueno, van a decir, el profe nos hizo ver una película de Chaplin. Sí, pero esto es lo máximo. Chaplin imaginó esta realidad, esta cosa que nos pasa hoy, con el trabajo, la imaginó en 1930. ¿Sí? Van a ver que en la película se ven cámaras vigilando a los trabajadores. ¿Sí? Esta es la imagen de la pregunta. ¿Sí? ¿Por qué el director, que es Chaplin, que es el director, es equilibrista, es malabarista? ¿Sí? ¿Por qué hace esta comparación? La comparación de un montón de gente caminando, a ver, vuelvo para atrás, pasamos de vuelta, un montón de gente caminando hacia un lugar y también se ve un montón de animales caminando hacia un lugar. ¿Sí? ¿Por qué se le ocurriría hacer esta comparación? Bueno, toman esta imagen del reloj también la tienen que tener en cuenta porque al final tienen una pregunta sobre eso. ¿Sí? Acá vemos ovejas, él las compara directamente con la gente caminando. ¿Sí? Bueno, esa es una de las consignas. A ver, vamos con otra. Eh, ¿Qué idea intenta expresar el director? Bueno, tiene que ver todo con esta. ¿Qué características tiene la fábrica donde trabaja Charles Chaplin? ¿Cómo se llama este tipo de producción? ¿Sí? Van a investigar un poquito. Tiene un nombre este tipo de producción, ¿sí? Quiero que lo expresen acá en el trabajo. Después hay una escena que aparece una máquina, que es la máquina de comer Velox, que pertenece a la ciencia ficción de 1930. ¿Sí? Todo tiene que ver con esta ciencia ficción. A ver, está hecha en el 30, imaginando un 2020, por ejemplo. Chaplin imagina un 2020 que llega diferente a algunas cosas, en otras acierta, definitivamente, por eso es importante. Esta película la van a volver a ver en la facultad, es un clásico, van a ver que las imágenes han sido levantadas, por ejemplo, por Los Simpsons, han sido levantadas por otras series, porque la película, y no sé si no la has visto en Construcción de Ciudadanía en algunos años anteriores, pero la película es un clásico y merece la pena. No es
a lo que ustedes están acostumbrados, pero bueno, vale la pena prestarle atención. A ver, ¿qué características tiene la fábrica? Bueno, la forma de producción, aparece la máquina de comer, ¿sí? ¿Qué relación puede hacer con estos conceptos? Acá se pide que relacionen con eh, los locales de comida rápida, ¿sí? Con la máquina de comer. ¿Cuál es la importancia que se le da a los obreros dentro de la fábrica? ¿Sí? Esto tiene que ver con la observación y con la reflexión. Después dice, defina con sus palabras la expresión enajenación en el trabajo. ¿Sí? Van a ver algunas escenas que revelan este enajenamiento que se le provoca al protagonista, que es, repito, Charles Chaplin. ¿Cómo se revela el personaje de Charles Chaplin al orden del sistema? Bien. Más adelante sí lo relacionamos con el tema anterior, que eso acá iba, ¿sí? ¿A qué declaración de los derechos humanos pertenecen los derechos que no se respetan en la película? Entonces ahí sí tienen que recurrir a los archivos anteriores y ver con qué declaración de los derechos humanos la relacionamos. ¿Cuál sería la forma efectiva de revelarse al orden natural? Bueno, esto tiene que ver con una reflexión que van a hacer ustedes personalmente después de haber visto toda la película. No toda la película, a ver, me interesa que vean los 40 minutos iniciales, que son los momentos de él trabajando y él produciendo. Después la película da un giro, una cuestión romántica, así, una cuestión de aventura, eh, pero que miren para mí los primeros 40 minutos está bien, ¿sí? Complete. La película denuncia las pésimas condiciones laborales, la falta de cobertura asistencial y ¿qué más denuncia? Esta película fue prohibida en los Estados Unidos en los años 30, porque criticaba directamente, bueno, y Chaplin también fue afiliado al Partido Comunista, entonces él es perseguido y prohibido en esa casa de brujas, pero tiene que ver todo con esta situación de criticar ese orden establecido, ¿sí? Es muy interesante hacer esta observación. No quiero que se me queden acá, como explicaba antes. Tenemos el trabajo de derechos humanos, se me han quedado en separar en los dos bloques. Y después de este trabajo también recibí poco. ¿Sí? La película nos muestra una historia paralela, que es la de esta chica de los desempleados, ¿sí? En aquel, en aquellos años de Estados Unidos. A ver si puedo recrear alguna otra escena. A ver. Bueno, esto es cuando ya pierde la cordura. Acá lo vemos a Chaplin con la máquina de comer, que el objetivo de la máquina es que el obrero no haga ningún tipo de esfuerzo y bueno, que la máquina les dé de comer solos, ¿sí? A ver si tenemos. Bueno, esta es la forma de producción que quiero que me digan cómo se llama. ¿Cómo se llama esta forma de producir? Fíjense, tenemos. Es claro que esto es ciencia ficción de los años 30, ¿sí? Tiene cámaras e intercomunicadores, ¿sí? Acá le aumentan la velocidad de producción. Lo que produce la fábrica es partes de automóviles. Estados Unidos en aquellos años es una potencia en fabricar automóviles. Y fíjense cómo queda, después de tanto producir, cómo él queda haciendo esos movimientos, eh, que ya su cuerpo casi no le pertenece. Tiene que fichar para ir al baño, ¿sí? Bueno, estas son observaciones que quiero que saquen ustedes. Fíjense, se mete en el baño, prende un cigarrillo y ahí le aparecen el control dentro del trabajo. Ahí está una cámara, ¿sí? Del jefe mirándolo eh, lo que está haciendo. Bien, bueno, estamos atravesando tiempos complicados, por eso eh, digamos, que no pongo un tiempo establecido de entrega de los trabajos, pero tenemos que seguir avanzando. Posiblemente los que volvamos, en el momento de volver al colegio, sean los años que van a egresar, así que quiero que sepan eso, tengan los trabajos armados, tengan carpeta de trabajo y ciudadanía, ¿sí? Los que tienen los archivos, los que han digitalizado todo, ténganlo en una carpetita, ¿sí? Que en algún momento lo vamos a volver a usar, no sé si los voy a hacer imprimir, pero no tiren los trabajos. ¿Está?
Entonces, en esta semana van a estar recibiendo el mail, los que no lo recibieron con este cuestionario y pidiéndoles que lo envíen, que lo vean. Este, y bueno, y quiero seguir avanzando. Tenemos que avanzar un poquito más, nos quedan algunos otros temas para seguir avanzando, para seguir viendo. ¿Sí? Acá como vemos, el protagonista pierde el control, ¿sí? En un ataque de histeria. Bueno, es muy divertida la película, también hay que ponerse en aquel momento, ¿sí? Acá esta es una escena clásica también, fíjense que está en blanco y negro, pero la bandera esa que sobresale tendría que ser una bandera roja. Entonces él la agarra, les avisa que se les cayó la bandera y justo viene una manifestación. Bueno, Chaplin es un genio para la época, ¿sí? Entonces ahí va con la manifestación. La imagen es buena de acá de que tomé, igual les mando el link. Si ven, son los trabajadores del puerto, ahí viene una represión policial, reprimen, reducen a la multitud y él queda ahí, ¿sí? En esta escena y bueno, ahí lo toman prisionero como el líder del movimiento. Bueno, hasta acá el trabajito que tienen que hacer para Trabajo y Ciudadanía. Eh, no duden en comunicarse, cualquier inconveniente que tengan, no se queden, no nos quedemos, se comunican con Mónica, se comunican conmigo, y tratamos de seguir avanzando. Así que les pido por favor que no se queden atrás, porque los que volvemos, los que vamos a volver, en el hecho de volver, somos eh, los cursos que van a egresar. Así que bueno, cuídense mucho, la situación está complicada, está compleja, así que bueno, espero que se encuentren bien y que podamos seguir avanzando. Les mando un saludo grande y espero que bueno, que nos volvamos a ver en algún momento en el aula.